Se escucha, me hacen así algunos. Bien, gracias. Hola. Se escucha, me hacen así algunos. Bien, gracias. Hola. Muy bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar y por sumarse a la propuesta de hoy. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por el apoyo continuo y la excelente predisposición de siempre a generar estos espacios de intercambio. Muchas gracias a Teresa Piraíno y a Adriana Costa, tremendos invitados que tenemos hoy. Les voy a contar una infidencia. Mi historia con ambos empieza de la misma manera. Yo los escuché en alguna charla, congreso o algo, y me parecieron fabulosos, y me los guardé. Porque van a comprobar, después de esta hora larga que vamos a tener, lo excelentemente formados y lo generosos que son al compartir todo lo que saben, que es un montón, de una manera tan simple y de tanto nivel, que es un placer haberlos escuchado y tenerlos hoy invitados. Así que muchas gracias, Adrián y Teresa, por estar acá. Por eso también, como les dije, el encuentro es probable que dure un poco más de una hora, lo previmos para 1 hora y media, les pedimos que si se pueden quedar, excelente, y si terminamos antes, también excelente. Muchas gracias a todos los inscriptos y asistentes al encuentro. Conozco a muchos de ustedes que también son profes y expositores y disertantes, así que de alguna manera nos dan más nivel, nos suben la vara y estamos con muchas ganas de también conocer sus preguntas y sus comentarios a través del chat que está abierto y lo vamos a mantener a lo largo de todo el encuentro. Bienvenidos las preguntas y comentarios que les puedan surgir desde el lugar donde están. Muchas gracias a Ale Montiel, codirector de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera, a Fer Peiretti, director de la Comisión de Gestión del Fraude Corporativo, directores y amigos y conocidos a su montón, excelentísimo nivel también, por lo tanto es el placer y privilegio que tengo en compartir este encuentro con ustedes. Hoy estamos súper entusiasmados, como podrán ver, porque sentimos que este encuentro va a ser genial, útil y muy valioso para todos. Así que sin más, voy a pasar a contarles quién es cada uno, contar un poquito más en detalles para presentar a nuestros invitados. Voy a leer para que no se me pase ni me equivoque. Adrián Acosta es graduado de la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina. Tiene el título de Ingeniero en Sistemas. Actualmente está a cargo del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Entre 2005 y 2021, trabajó para la Secretaría General de Interpol, enfocándose principalmente en la cooperación policial internacional y especializándose en delitos tecnológicos. En el año 2005 participó como miembro fundador del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Delitos Tecnológicos, y desde el año 2015 del Grupo de Trabajo de Jefes de Unidad de Cibercrimen para América. En el año 2021 fue nombrado jefe de la División Seguridad Informática de la Policía Federal Argentina, y desde 2022 está a cargo del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Además, en el ámbito académico se desempeñó como profesor universitario en el programa de actualización en cibercrimen y evidencia digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Diplomatura de Seguridad Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, y como director del Seminario Integral de Ciberseguridad, del curso de Tecnologías Emergentes e Investigación Criminal en Fuentes Abiertas, y del curso investigador de cibercrimen del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. También es profesor de las certificaciones y diplomaturas de UCES en materia de prevención de lavado de activos y cibercrimen. Nadie, ¿no? Bien, Teresa Piraíno es contadora pública, concluyó el posgrado en lavado de activos de la UBA, la certificación en ética y compliance de UCEMA y el programa de desarrollo directivo del IAE. Trabaja en el sistema financiero desde hace 30 años, desarrollándose en los primeros años de la carrera en áreas comerciales y desde hace 7 años en el área de riesgos. Actualmente en el Banco Galicia tiene dentro de la dependencia de riesgos la responsabilidad de gestionar el riesgo operacional, riesgo reputacional y la prevención del fraude.
Lidera también el programa de continuidad de negocios y resiliencia organizacional del banco. Participó y participa en numerosos congresos y charlas nacionales e internacionales en temas de su materia. Como ven, son invitados de súper lujo, así que bienvenidos Tere, Adrián, siéntanse cómodos, la idea es que todos la pasemos bien, que podamos conversar, y ya mismo le paso la palabra a Ale para que dé inicio a este gran conversatorio de hoy. Muchas gracias. Gracias, Lau. Bueno, me sumo al agradecimiento, Adrián, Tere, siempre es lindo compartir espacios y con ustedes y escucharlos. Gracias, Lau, una inmensa coequiper de siempre en la comisión, y Fer, gran director de la asociación, y amigo también por sumarte a este encuentro. Como primer disparador, y me sumo a lo que dice Lau, que me parece interesantísimo escucharlos a Adrián y a Tere. Como primer disparador me parece interesante que escuchamos recurrentemente, sobre todo en los últimos años, sobre todo post pandemia, con mucha frecuencia distintos términos, distintas palabras, distintas frases que realmente no significan lo mismo. Hemos tenido alguna charla previa donde hemos discutido sobre esto, y me parecería interesante, ¿no? Escuchamos fraudes, estafas, cibercrimen, ciberseguridad, vulnerabilidades, phishing, un montón de términos que realmente no son lo mismo, ¿no? Y que no impactan, no se previenen, no se detectan ni se reparan de la misma manera desde las organizaciones. Y me parecería interesante como primer puntapié preguntarles, ¿no? Cuáles son esas diferencias, dónde radican las confusiones sobre esos términos, y poder hacer esa disquisición entre los distintos conceptos. Bueno, Ale, empiezo, yo sé que Adrián es un caballero, así que me va a dar la palabra. Primero, agradecer la presentación y el espacio. Me remito a algunas palabras que trajo Laura en el inicio de la presentación, que tiene que ver con que todos los que trabajamos en áreas de prevención, especialmente de fraude, tenemos como un objetivo final y común, que es el de trabajar en colaboración. La realidad es que muchas veces, dentro de lo que es el sistema financiero o cualquiera de la industria en la que estemos trabajando, en la que estén trabajando los que participan de este pequeño mimo a poder entender qué es lo que podemos hacer frente a este flagelo que llegó para quedarse, tenemos que entender que en esto la colaboración es un proceso clave. Colaboración en términos de aprendizaje, de nuevas metodologías, y tratar de que nuestro trabajo tenga como objetivo blindar la industria en la que nosotros trabajamos, darle seguridad, darle confianza, darle transparencia, independientemente de las cosas que nos pasan y nos pasarán, porque van a ir mutando. Con lo cual, el primer punto en común, tanto para las áreas de compliance como para las áreas de prevención en toda materia y específicamente en el fraude, es que empecemos a trabajar con una mirada muy abierta de colaboración en un sentido amplio, que creo que es la mejor forma de reaccionar en time to market con las cosas que nos van a ir sucediendo o con las que nos están pasando. Dicho esto, la realidad es que lo primero que quería contarles es que, en líneas generales, lo primero que tenemos que tener claro es que todos estamos siendo atacados. Creo que hoy, dado lo que aceleró la pandemia y la transformación digital, queda más en evidencia el ataque que sufrimos, pero que esto viene desde hace tiempo, y que además, independientemente de todo lo que vamos a estar conversando durante este pequeño espacio, porque la verdad que el tema da para tener horas de un seminario, ¿no? Pero por lo menos en esta hora tenemos que recorrer y salir fortalecidos en términos de que, más allá de lo que nosotros hagamos, en inversiones varias, la primera es la concientización, la segunda es la tecnología, tener mitigados todos los riesgos y concientizados a los clientes y a todas las personas que están hoy teniendo un teléfono en la mano, que es el primer factor de riesgo que tenemos nosotros en donde nos están atacando, que es en donde pasamos gran cantidad de horas y en donde tenemos puesta la atención, porque ahí trabajamos, porque ahí nos comunicamos y porque el mundo nos llevó a tener el teléfono más tiempo en la mano que el que no lo tenemos. De manera tal que lo primero que nosotros decimos es: hagamos una distinción para entender y empezar a hacer un poquito de docencia. Y cuando hablamos de esta pequeña primera distinción entre
qué es un fraude y qué es una estafa. Si estuviéramos en el mundo presencial, no tenga dudas que le preguntaría a la audiencia quién puede hacer algún tipo de distinción, pero la virtualidad hace que quizá seamos nosotros los que seguimos avanzando en hacer esta distinción. Nosotros entendemos a un fraude cuando hay algo dentro del proceso de la entidad, de un proceso propio, que tiene una vulnerabilidad, un proceso que tiene una oportunidad de mejora que depende de nosotros. Eso es un fraude. De manera tal que ahí tenemos una primera distinción, porque los vulnerados somos los dueños de ese proceso, sea compañía de seguro, entidad financiera o lo que hagamos, ¿no? No es solo extensivo a bancos. Ahora bien, cuando hay una estafa, cambia radicalmente el concepto de la definición y el alcance, porque acá hay una relación entre un cliente nuestro, insisto, cualquiera sea la industria, y un tercero. Un tercero que puede estar en múltiples lugares. En la pandemia estaba en las redes sociales, cuando nuestros clientes no podían salir de su casa y tenían que comunicarse por una red y no tenían claro cuál era un sitio validado y cuál no lo era, con lo cual empezaban a conversar con alguien que creían ser el banco, pero que no lo era. También pueden ser los sitios como Marketplace, en donde nuestros clientes, aburridos o estando más tiempo en su casa, empezaron a ver cosas que hace tiempo que no usaban y querían desprenderse de. O también podía ser cuando en la pandemia había problemas para reiteradas veces reprogramar nuestros famosos viajes, en donde aparecían terceros en nombre de las aerolíneas a comunicarse con nuestros clientes. Ahí la distinción es que el engañado, bajo una técnica de ingeniería social, en donde conectan emocionalmente con un cliente porque conocen el motivo por el cual está pidiendo un servicio o una colaboración por parte de estas compañías, ese cliente lo que hace es pensar que del otro lado está realmente quien dice ser y empieza a entregar credenciales. Credenciales que hoy son la identidad digital de nuestros clientes y son la puerta para que ingresen a operar en su nombre. Entonces, el primer punto es: recuerden siempre la diferencia entre lo que es un fraude, en donde nosotros tenemos que mejorar y robustecer un proceso, y lo que es una estafa, en donde la vulnerabilidad está en un cliente que, engañado y por terceros haciéndose pasar por alguna otra compañía, entrega voluntariamente las credenciales. Lo van a ver y seguramente les ha pasado a muchas personas del círculo íntimo que empiezan a tener conversaciones por WhatsApp y llegan incluso a un nivel tal en donde el cliente engañado hace voluntariamente el depósito, ni siquiera tienen que robarle las credenciales. Pero me parece que este es un primer disparador importante que tiene que ver con una diferencia entre el fraude y la estafa. No sé si sigo yo, Alejandro. Vamos, Adri. Sí, vamos. Bueno, coincido completamente con Teresa en el tema de colaboración o cooperación, palabras que van realmente en este tipo de delitos, se mencionan mucho todo el tiempo y realmente necesitamos de eso, diferente a otros tipos de delitos donde no se hablaba nunca, antes del cibercrimen, no se hablaba nunca de cooperación y colaboración. Hoy en día, en todo evento que hablen de cibercrimen o de ciberseguridad, van a hablar de cooperación y colaboración, lo cual es muy importante para nosotros porque la evidencia o la denuncia está en este tema, ¿no? El ayudar a cooperar para investigar, ¿no? Entre el sector público y el sector privado es muy importante. Yo, que vengo del sector público, lo considero sumamente importante. No podríamos hacer nada hoy sin el sector privado. En algún evento dije, la policía del futuro es esto, es cooperación, y el sector privado va a tener mucho que ver con las investigaciones y resolver crímenes, y realmente llamó mucho la atención, pero es lo que creo yo, ¿no? Por otro lado, hablar de ciberseguridad, seguridad informática, cibercrimen y crímenes habilitados por la tecnología trae mucha confusión. Parece que todo es lo mismo, aunque no es todo lo mismo. En algunos
La diferencia está en la línea de tiempo, en qué momento ocurrió, y otros está en qué van a tratar. Seguridad de la información comprende todo. La seguridad de la información comprende hasta los archivos en papel, comprende la seguridad física, el control de acceso físico. Sin embargo, la ciberseguridad habla de la parte digital, de los ceros y unos, de la seguridad de los datos, que es parte de la seguridad de la información, pero es una pequeña parte de la seguridad de la información, que es la parte digital, quizás hoy la más importante, porque hoy nos hemos volcado a guardar todo en ceros y unos, en archivos digitales y no en archivos de papel. Pero es algo proactivo, la ciberseguridad es algo muy proactivo, es lo anterior al cibercrimen, digamos. Si bien van de la mano, si bien van y están unidos, no son lo mismo. La ciberseguridad en realidad es la parte proactiva, la anterior a que ocurra el cibercrimen. La cacería de amenazas, estar viendo qué nos puede ocurrir, quién nos puede de alguna manera atacar, quién está mencionando a tal banco o a tal entidad financiera, en las redes, en la red superficial como en la dark web también, y saber que nos van a atacar, estar prevenidos de ese ataque es el primer punto. El segundo punto, como bien mencionaba Teresa, es la concientización, ¿no? La concientización es un punto clave para evitar ser víctima de un cibercrimen, pero la concientización tanto del empleado, del banco, de la entidad financiera, como también del cliente, ¿no? Que el cliente sepa qué está ocurriendo. Muchos crímenes que yo veo a diario acá ocurren porque la gente no sabe que eso puede ocurrir. Y realmente a mí me llama la atención, claro, pero yo veo todos los días todo tipo de crímenes y a mí me llama la atención que la gente no lo sepa, pero realmente no lo saben. Falta mucha concientización, faltan muchas campañas de concientización. Los bancos han tomado la posta en esto y tratan de concientizar a sus clientes, pero otras empresas todavía no han tomado esas actitudes y el Estado tampoco. Pero si todo esto falla, la cacería de amenazas, la concientización llega al punto de tener herramientas que de alguna manera estén accionando contra los ataques, como ser un antivirus o un anti-malware, como le decimos ahora, está para prevenir, pero ¿realmente cubre todas las necesidades de todos los ataques un antivirus? ¿Ustedes piensan de que realmente si yo tengo un antivirus ya estoy cubierto ante todos los ataques? En realidad la estadística dice que solamente nos está cubriendo de un 15% de todas las amenazas, solamente un 15%, quiere decir que el otro 85% estamos vulnerables. Pero entonces las grandes empresas instalan lo que se llama un SOC o un CECIR, un equipo contra incidentes informáticos, y empieza a monitorear las redes, y pone firewalls, y pone software a monitorear todo lo que pasa a través de la red de esa empresa. Sin embargo, también puede fallar. Entonces, la concientización, la cacería de amenazas, y todas las herramientas habidas y por haber pueden fallar. Pueden fallar por un error humano, pueden fallar por una vulnerabilidad todavía no descubierta en los sistemas informáticos. Y ahí llega el punto donde se comete el crimen, donde se roba información, donde se instala un código malicioso. Y si ese accionar ocurre con la instalación de un código malicioso o el uso de una vulnerabilidad de un software, termina siendo un cibercrimen. Sin embargo, muchos de lo que nosotros decimos cibercrimen no es cibercrimen, es crímenes habilitados por la tecnología, ¿no? Y crímenes habilitados por la tecnología son realmente errores humanos que nos habilitan la tecnología. Así que, diferenciando, espero que hayan entendido la diferencia entre lo que es la ciberseguridad, que es toda la parte proactiva, el punto donde se comete ya un delito, un crimen ocasionado por la tecnología, y ahí vamos a estar ante un cibercrimen, y los ocasionados, digamos, por la tecnología, pero habilitados por la tecnología, no ocasionados por la tecnología en sí, que son esos crímenes habilitados por la tecnología, que pueden ser una estafa, puede ser un fraude, pero también pueden ser muchísimos otros delitos. Un robo, ¿sí? Un robo que en realidad
robaron algo, pero no usaron un código malicioso para robar eso, y sí es un robo más de los que ocurren en este mundo, ¿no? Pero sí existieron robos, y me estoy adelantando un poco quizás a alguna pregunta que pueda llegar a ocurrir. En México, por ejemplo, usaron un código malicioso para robar el sistema de comunicación entre los cajeros electrónicos, ¿no?, que tenía México en su momento. Eso era un cibercrimen puro, digamos, básicamente, más allá de que lo que se robaban era dinero, ceros y uno que había en los home banking o en los cajeros automáticos. Bueno, nada, creo que este nuevo mundo trae un montón de vocabulario y terminología, como decía Alejandro, de la ciberseguridad, del cibercrimen, y a pesar, yo trabajé de los dos lados, trabajé en seguridad informática, muy poco tiempo, pero trabajé en seguridad informática de la Policía Federal, y cuando venían los técnicos me decían, no, porque el endpoint, porque tal cosa, porque tenían todo un vocabulario diferente al investigador de cibercrimen. Ahí me di cuenta de que había cosas muy diferentes entre un especialista en ciberseguridad y un especialista en investigación de cibercrimen. Realmente hay mucha terminología dedicada exclusivamente a la ciberseguridad que no estamos acostumbrados a utilizar habitualmente, tanto en la vida normal como un investigador de cibercrimen también. Buenísimo. Adrián, déjame que complemente, sí, perdón, ahí digo, sí. para ser rico y hacerlo bien conversado más allá de los kilómetros que nos separan. Digo, una de las cosas que mencionaba Adrián y que me parece que nosotros tenemos que empezar a introducir dentro de lo que es la parte de la concientización, es el tema de que, y acá voy a puntualizar en lo que nos pasó en 2 años durísimos de pandemia, en donde empezamos a usar dispositivos que estaban absolutamente desprotegidos. Cuando habla de tener una protección en el dispositivo que estoy utilizando, quizá en el celular viene dada porque entro en una aplicación, pero cuando entramos en el mundo de operar en una notebook, digo, pongámonos en contexto, ¿no? En un contexto en donde esa notebook que estaba en desuso empieza a ser usada tanto por alguien que estaba en el colegio, que además la mitad del tiempo hacía un jueguito y entraba en algún sitio que, recuerden esto, dando un clic, yo puedo estar dando el ok a alguien para que esté mirando absolutamente todo lo que yo estoy haciendo desde mi dispositivo, ¿no? Entonces, hay algo que muchas veces nosotros invertimos del sistema financiero en términos de la concientización de si nunca le darías la llave de tu casa a un desconocido, ¿por qué le darías el token o un SMS que es tu identidad digital a alguien que no conoces, aunque diga ser alguien de nuestra entidad? Y sabemos que el cliente que lo hace porque cree que está hablando con alguien genuino. Hay otro punto sobre el cual tenemos que trabajar que mencionó Adrián, que es la seguridad del dispositivo de los clientes, que es el límite que a veces en determinados negocios y en determinadas funciones, nosotros no podemos estar viendo qué tan seguro es el dispositivo o la notebook, qué última actualización contra un virus tiene, ¿no? Y después el proceso de la investigación, en donde todo lo que hace Adrián y su equipo es súper importante porque son los que pueden llegar a tener la captura de ese dispositivo y darle el storytelling completo a un cliente. Piensen que en muchos casos el cliente pudo haber entrado en un sitio falso, haber permitido el ingreso de un virus en su computadora, motivo por el cual sin entender se hicieron de sus credenciales y pudieron tomar su identidad. Y a veces es muy difícil sin una investigación forense y sin la captura y sin una denuncia por parte del cliente, darle la explicación al cliente, ¿no? Nosotros tenemos, y quizá me estoy adelantando también, toda la trazabilidad de la operación y los datos, incluso la geolocalización y el dispositivo y el device desde el cual está operando este cliente, pero qué importante y qué tan poco o tanto lo hacemos, que es generar esta conciencia plena del riesgo. Este es un riesgo creado a partir del mundo digital, riesgo creado a partir del cual operamos todos y seguiremos operando. Y la idea no es que haya una pérdida de confianza para la operatoria digital, sino que haya madurez para poder operar entendiendo los riesgos subyacentes del mundo digital, ¿no? Y creo que en esto también hay una asignatura pendiente que tiene que ver no solo
con explicarle a nuestros clientes el riesgo de entregar la credencial o la identidad, sino también la importancia de no tener vulnerado su dispositivo y quién accede a su dispositivo, ¿no? Porque distinto es que acceda una criatura en un sitio que puede tener riesgo a otro que es un adulto que conoce los riesgos, entrando en un favorito en el home banking de la entidad en donde esté operando, ¿no? Entonces, me parece que es un mundo tan grande que es importante tener algún estadio y tener una planificación de qué quiero concientizar y por qué, y cuál es el impacto de cada decisión que yo tomo en pos de concientizar. Buenísimo, todo lo que están diciendo, me surgen un montón de preguntas. Ya hay preguntas en el question and answer que están sumando los asistentes. En un rato las vamos a traer también a la conversación. Y está buenísimo porque los dos tienen ganas de contar casos. Entonces vamos a ir por ahí con la siguiente pregunta, porque cuando estábamos pensando en este encuentro, decíamos de alguna manera ¿por qué también naturalizamos tanto el fraude, las estafas? A todo ya nadie se sorprende, ¿no? Antes podía ser una novedad, tengo que contarte qué, pero todos sabemos que existe y que a todos nos puede pasar. Y también con esto la pregunta es, que un poco contaba Tere sobre el 2020 que fue tremendo y cómo seguimos y estamos ahora. La pregunta es si mejoran las técnicas o el público se renueva o hay más cantidad. ¿Qué pasa con eso y cómo vieron? Pueden traer casos para ejemplificar y clarificar un poco de esto, ¿no? Y principalmente, ¿qué pasa que naturalizamos esto de que el fraude está bien, está mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, perdón que ahí me caí un poquito, la conexión quedó débil. Ahí, déjame que yo la primera parte la escuché perfecta y déjame que te dé una característica que nos va a acompañar durante toda la vida los que trabajamos en la gestión y en la prevención de fraude. Primer punto, esto siempre existió. Me voy a remitir a tiempos pasados en donde la ingeniería tenía que ver con alguien que te tocaba el timbre de tu casa diciendo que venía a arreglarte el teléfono o la luz. Después fue mutando a un secuestro express en donde te llamaba alguien llorando y sabías que tu hijo estaba durmiendo en tu casa, pero igual te encontraba en un momento de sueño pleno y la verdad que llegabas a pensar que eso era verdad y se vas a escuchar la voz de tu hijo. Bueno, parte de esa mutación tiene que ver en que, primer punto, detrás de todo esto hay organizaciones muy importantes y que tienen un trabajo continuo, así como nosotros dedicamos gran cantidad de horas del día a pensar en cómo trabajar para prevenirlo, ellos están trabajando desde el opposite, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo encontrar alguna vulnerabilidad? De manera tal que, como te decía al principio de la presentación, nosotros una de las cosas que tenemos muy clara es que en paralelo con la concientización, que es la educación y es la base para que todo funcione mejor, no nos podemos quedar contentos porque no van a bajar los casos por el solo hecho de que la gente tenga claro que esto ocurra. De hecho, ya no es noticia como era antes, porque asumimos que esto pasa. Ahora, lo que sí tenés que tener claro es que tenés que apalancar esa vulnerabilidad que subyace en este cliente que es engañado con tecnología. Y ahí yo lo que creo que es importante es que todos tengamos presente que tenemos que trabajar no con reglas, sino con modelos que tengan inteligencia artificial y aprendizaje. Vos no podés estar permitiendo, rechazando o challengeando por lo que hacen el resto de los clientes únicamente, sino que yo tengo que estar mirando cuál es el comportamiento de Laura versus Laura y además agregarle que Laura está dentro de un segmento de clientes que operan de esta determinada forma. Te lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Yo no puedo asumir que alguien que quiere hacer un pago a las 3 de la mañana es un defraudador, porque puede ser que vos estés trabajando siempre en ese horario. De manera tal que lo que se hacía en el pasado era poner reglas flat, que lo que hacían era con una sola variable generar el approval o el change. Bueno, esto cambió y hoy trabajamos con score de riesgos,
con modelos de aprendizaje respecto del comportamiento transaccional y con la biometría de la transacción. No solo miramos lo que hace Laura, sino qué habitualidad o qué aceleración tiene Laura cuando ingresa sus claves, cómo pone su dispositivo, si lo cambió o no lo cambió. Hay más de 200 variables en un modelo bayesiano que está aprendiendo, que es lo que te permiten a vos aprender o no. ¿Dónde queda mucho más complejo? Es cuando Laura entrega todas las validaciones. Pero si Laura está haciendo algo absolutamente atípico en Tuvimos una vulnerabilidad. Un tema de conexión. Sí, ¿no? Bueno, Adrián, te paso la palabra y tomo también de lo de Teresa, de lo de Tere, me vino la idea de crimen organizado, ¿no es cierto? Que realmente no es un pibe, un hacker, de la secundaria que le iba súper bien, sino démosle el peso, ¿no? que puede tener esta tipo de No sé. crimen organizado. Así que, Adrián. Ahí está Teresa de vuelta. Teresa, si querés vos seguir y terminar. Te perdimos, Tere, y le pasé la posta a Adrián, si no. Después retomamos que ya hay un montón de preguntas y la gente, muchas gracias a todos los que están participando. Buenísimo. Adri, todo tuyo. Bueno, lo voy a volver a repetir, pero sí estoy completamente de acuerdo con Teresa y realmente que tengan todas estas herramientas que tienen hoy a disposición para trabajar sobre este tipo de delitos como fraudes y estafas, es maravilloso que tengan la inteligencia artificial. Pero también el tema que vos preguntabas al principio, Laura, de que si se renueva el público o si se mejoran los medios o los modos delictivos, las dos cosas. Ocurren las dos cosas. Tanto en algunos casos es gente que es nueva utilizando la tecnología y de alguna manera está más expuesta y adoptó nuevamente como una persona nuevamente esa tecnología. Imagínense que antes de la pandemia mucha tecnología era resistida y durante la pandemia no quedó otra que adoptar esa tecnología porque no había forma de realizar nada, porque todo estaba cerrado, porque nos tenían encerrados en nuestras casas, entonces obligó a adoptar mucha tecnología. Por supuesto que los delincuentes también estuvieron atentos a esto y ya no solamente apuntaban a los bancos, que los bancos ya estaban más preparados contra el phishing, ya tomaron medidas de seguridad contra muchos delitos que venían ocurriendo, como ser los tokens, las tarjetas de coordenadas y otras medidas más. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a ir haciendo phishing a los bancos? Desviamos esto hacia otras plataformas, como ser las de streaming, como ser la de Netflix, la de Amazon, y todas esas plataformas de streaming y muchas otras plataformas que nos vimos obligados a adoptar. Entonces, el mismo phishing que le hacían al banco, haciéndose pasar por el banco, hacían la página de Netflix y ofreciendo ofertas increíbles, de decir, en vez de pagar 1.000 pesos, 1.600, no sé cuánto se paga en Netflix, 1.600 pesos, pagás 300 pesos. Entonces, la gente entraba y ante esas ofertas realmente se veían atraídos, ¿no? Y eso es lo que pasa con estas organizaciones criminales, que ya, como dijiste vos, no hablamos de individuos, sino de organizaciones criminales. Ya dejemos de lado de pensar en la palabra hacker como delincuentes, sino que ya está claro, y creo que la sociedad tiene que tener claro que ya no hay una persona detrás de cada uno de estos delitos, sino que hay organizaciones criminales muy bien formadas, con estructuras, y que han migrado del mundo físico al ciberespacio para realizar estos crímenes. De hecho, nosotros cuando hacemos investigaciones ya no vamos por una persona, sino que vamos por una organización y tratamos de descubrir su estructura antes de accionar en base a la investigación. Así que sí, esa idea
es parte de la concientización de la gente de que ya tenemos crimen organizado detrás de todo, de cada una de estas acciones. Por supuesto que más allá de las plataformas de streaming que mencioné recién, hubo muchísimo phishing dirigido de empresas, directamente a empresas, mucho spear phishing que le llamamos nosotros, dirigido exclusivamente a personas también que sabían en qué se dedicaba. ¿Y cómo saben a qué se dedica cada persona en este mundo? Es simple. Es ir a ver sus redes sociales, es ir a ver qué publican. Los delincuentes están viendo también todo esto que publica cada uno de nosotros. Entonces la gente cada vez publica más su vida, ¿sí? Falta que publiquen su vida íntima, que por ahora creo que no tanto, pero que si van a las plataformas para conseguir pareja, para conseguir a alguien como Tinder y esas plataformas, también hay organizaciones criminales detrás de esto tratando de captar gente también para estafarlas, para cometer fraudes, decirles, por ejemplo, que inviertan en criptomonedas y en realidad no hay ni una criptomoneda detrás de todo esto. Entonces, este mundo es muy amplio, ¿no? Pero sí, en principio, y todavía existen algunas actividades criminales dirigidas exclusivamente a entidades financieras. Excelente, excelente, Adrián. Voy a hacer una pregunta un poco para ambos. Empezamos por Tere, que la vemos de vuelta con conexión. Pensando, Teresa, en tu trabajo en el banco, una vez que ocurren hechos de fraude, en líneas generales, ¿qué nos podés decir sobre lo que hacen las entidades para mitigar el impacto que puede tener esta problemática? ¿Hasta dónde pensás o hasta dónde piensan en la industria que llega la responsabilidad de las entidades financieras? Y en particular, si querés, podemos hacer énfasis en esta noticia que salió muy recientemente asociada a un caso de Banco Provincia, en la cual la justicia empieza a manifestar que hay de algún modo, quizás una responsabilidad un poco más amplia hacia el sector financiero, aún en casos en los que los propios clientes son los que terminan dando, para hacerle una metáfora, las llaves de la casa al defraudador. ¿Qué nos podés contar un poco de todo esto? Bueno, casos de estos yo creo que en la jurisprudencia va a haber más. Quizá la reflexión la voy a abrir en dos partes. La primera parte es el concepto del riesgo creado, que está, digamos, desde el año 68 como tal, que es que de alguna forma hay un riesgo que está creado, en este caso si hablamos del sistema financiero, por los bancos, a partir del cual los clientes pueden empezar a operar por esta otra vía que es digital. Y creo que lo que tiene que ver con este fallo es que queda como la demostración de que este es un riesgo creado, pero que está mitigado con determinadas herramientas y accionarios por parte de los bancos, que creo que es el capítulo 2 de todas estas causas que están empezando a ver. Es decir, si yo fuera una entidad que crea un riesgo y cuando en proceso de investigación están viendo que no tengo un motor, no tengo desafíos, no tengo inteligencia artificial, no estoy generando campañas de concientización, no me hago cargo de los riesgos que son propios y dejo que todos vayan a reclamar y luego tengo una pérdida operacional, pero a futuro, y no soy del todo transparente con los usuarios del sistema financiero, no genero una blacklist, por ejemplo, de los teléfonos utilizados por los defraudadores que alimentan mi motor, no tengo un equipo dedicado a poder responder estos reclamos de los clientes y hacer un forensic que me permita tener toda una investigación interna de qué fue lo que pasó con la trazabilidad de lo ocurrido. Y bueno, probablemente si yo soy una entidad que no tengo absolutamente nada, no solo soy quien crea este nuevo riesgo, teoría del riesgo creado de nuevo, sino que además tengo la responsabilidad de no haber hecho nada para mitigarlo. Con lo cual creo que el segundo capítulo es un capítulo que nos va a poner a todos en una posición de
creo que mayor prudencia y mayor inversión, no porque queremos evitar solamente el fraude, porque ya dijimos que esto nunca lo vamos a llevar a cero, pero la realidad es que si vos sos un sistema financiero que no tiene un sistema robusto y no le podés demostrar a un tercero cuando vayas a reclamar ese fallo que realmente hay toda una robustez por parte del sistema, que esa robustez además está avalada por regulador. Nosotros recuerden que para los distintos canales tenemos normativas de la entidad y del Banco Central que nos dicen cuáles son los códigos de seguridad, motivos por los cuales incluso los propios clientes en el pasado nos decían, ¿por qué tengo que poner clave, usuario y después me pedís un token? ¿Y por qué a veces lo pedís y a veces no? Bueno, todo ese por qué es esa inteligencia artificial que en real time, y este es otro tema fundamental, en fraude no existen las alertas. La alerta te cuenta lo que pasó, es algo que no vas a poder erradicar. Y otro tema no menor que nosotros podemos hacer y de hecho hacemos es también le demostramos a quien viene a investigar que no solo tenemos herramientas de prevención, de concientización, sino que tenemos recupero para clientes que han entregado esas credenciales. Es decir, si Laura acaba de entregar la credencial y cuando cortó se dio cuenta de que se equivocó y nos alerta en un tiempo lo suficientemente razonable, nosotros salimos a recuperar el dinero. No lo puedo compartir porque es información confidencial, pero la cantidad de clientes beneficiados, ya sea porque la operación se rechaza, el problema es que ese dato el cliente no lo tiene, porque muchas veces el cliente está siendo atacado y no ocurre el fraude gracias a la asertividad de nuestros modelos, pero hay otros en donde cuando se equivocan y entregan las credenciales, tenemos un equipo armado con un recupero de fondos ya salidos entre la entidad. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de entidades y de billeteras que firmamos un acuerdo de colaboración frente al cual si un cliente nuestro llama diciendo me estafaron y lo podemos corroborar, retrotraemos la operación. Eso me parece que también es algo no menor. Entonces, insisto, cuando pasan los fraudes que nos van a ocurrir, no es lo mismo que vengan a la entidad a decir, ¿ustedes qué tienen? Y no, el cliente entregó las credenciales. No, nosotros tenemos que, el cliente entregó las credenciales, pero estamos capacitando, estamos tratando de estar en los distintos canales. Si el cliente nos avisa y le damos la cantidad de casos y la cantidad de dinero, que es muy importante que se recuperan para los clientes, y el acuerdo de colaboración en donde todo el sistema está actuando. Se podría llevar a otro nivel sin dudas, y creo que es el camino que estamos recorriendo, pero hoy incluso hay un avance muy importante en la central de fraude, en donde en el pasado una misma persona podía tener abierta N cantidad de cuentas para hacer cuentas mulas, que son las cuentas que reciben los fondos de las estafas, y hoy tenemos una central única compartida en donde tienen una blacklist y esos clientes no van a poder abrir cuenta en el sistema financiero. Ya no es una mirada entidad, sino que es una mirada sistémica, y eso es muy importante porque sigue habiendo fricción, y la fricción no es para el cliente, sino para las organizaciones criminales. Excelente, y by the excelente. way, digo, las organizaciones también tienen muy claro qué nivel de control tienen instalado cada una de las compañías, con lo cual atacan por regiones más desprovistas de tecnologías o que tienen barreras de entradas más débiles. Eso también es importante. Teresa, y te agrego una pregunta adicional respecto también, siempre hablando del sistema financiero. Si hablamos de fraude interno, fraude externo y la conexión que puede existir entre personal del sistema financiero y defraudadores o personas que cometen fraude que están fuera del sistema atacando clientes, ¿hay alguna mirada o información consolidada a nivel sistema que nos puedas compartir? Mira, todo lo que tenga que ver con fraude interno son procesos de investigación internas de altísima confidencialidad. Como bien sabrás, por el lugar que ocupás, algunos son procesos que pueden llevar años de investigación. Sí, nosotros tenemos un traqueo y modelos internos que muestran
determinados issues que podrían ser atípicos respecto de fraude interno o de colaboradores, que simplemente son potenciales miradas sobre determinadas accionarias que tiene este modelo. La verdad que es algo que nosotros trabajamos todo el tiempo, incluso desde la parte de compliance, que hoy no está a mi cargo, pero sí tenemos también incluso líneas éticas para generar denuncias si alguien viera algún accionar indebido, y además aseguramos el tratamiento del 100% de los casos y no necesitamos que esto sea brindado dando el nombre, puede ser una denuncia anónima. Lo que sí pedimos son datos con responsabilidad para que el caso pueda ser investigado y que no sea algo genérico, ¿no? Nosotros trabajamos incluso dentro de la organización también con un rol fundamental, con auditoría interna, también para tener procesos de auditoría continua respecto de los colaboradores. Y creo que hay que tener presente que muchas de las veces, y vuelvo, ¿no?, el robo de datos como una parte del fraude interno tiene que ver con toda la tecnología y todos los datos ofuscados y todas las alertas que tenemos cuando hay información sensible que no se puede sacar de la entidad o tiene una alerta. De todas formas, si alguien lo intentara sacar, tenemos el ofuscamiento de datos, ¿no? Perfecto. Muy interesante, Teresa, la mirada interna desde adentro del sistema financiero. Y en tu caso, Adrián, vos que estás un poco fuera, pero con mucha interacción, ¿cómo observás esta realidad en las entidades respecto de generalidades de casos que te hayan tocado participar? ¿Cómo ves el tema de la responsabilidad de las entidades financieras en los casos que ocurren? La verdad que con tu experiencia seguramente vas a poder contarnos muchas casuísticas que van a ser interesantes para la audiencia. Sí, efectivamente, hay varios aspectos a tomar en cuenta en todo esto. Hoy a la mañana, en una entrevista de radio, me preguntaron si la gente hace las denuncias. Y la realidad es que no tenemos una estadística real de lo que está pasando en el ecosistema, ¿sí? Y eso, de alguna manera, a nosotros como organismo de aplicación de la ley, no nos favorece. ¿Por qué? Porque la gente a veces no denuncia por vergüenza, otra vez lo desestima porque la falta de confianza de que se va a investigar, otra veces ocurre de que no llegó a ser víctima, pero sí recibió el mensaje tratando de causarle una estafa, pero en varios casos, o en la mayoría de los casos, no hace la denuncia. Por otro lado, las entidades privadas no están obligadas a denunciar ante un crimen, seguramente muchos de ustedes hacen su propia investigación interna y no hacen la denuncia. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con la ley y que la entidad privada decida si denuncia o no. En otros casos he discutido y he debatido esta situación y sigo estando de acuerdo con la ley, de que el sector privado decide o no si hace la denuncia. Sin embargo, sí estaría de acuerdo más con un modelo como España, de que las entidades financieras nos informen la cantidad de incidentes. No el incidente en sí, no la denuncia policial, pero teniendo la cantidad de incidentes que ocurren en el sistema financiero bancario, yo podría decirle al ministro de Seguridad o al jefe de la policía, denme más recursos, ¿no? Denme más gente, denme más recursos y herramientas para investigar. Sin embargo, al no conocerse toda la realidad de este ecosistema, es muy difícil para mí decirle, miren, si el crimen tiene que ser prioridad, está bien, hay otros delitos que son prioridad, pero por lo menos súbanme un par de escalones más arriba, ¿no? Sin embargo, igualmente recibimos denuncias de parte del sector privado y tenemos y cada vez tenemos mejor unión entre nosotros, entre muchos bancos aquí en Argentina y nosotros que nos colaboramos mucho en investigaciones. En investigaciones donde
las mismas entidades son víctimas o clientes de las entidades son víctimas y nos colaboran muchísimo, o también entidades que son utilizadas por organizaciones criminales para de alguna manera circular sus ganancias o el dinero mal habido de crímenes, ¿no? de ciberestafas, y realmente tenemos mucha colaboración. Las ciberestafas hoy en día son muy comunes y están a la orden del día, y utilizan muchas mulas, y esas mulas tienen cuentas bancarias, y eso hace de que nosotros tengamos cada vez más contacto. Por supuesto que hubo casos cuando trabajaba en Interpol, como el tema del Banco de Chile o de México, que utilizaron una vulnerabilidad del código SWIFT, del sistema SWIFT, y les robaron plata. Eso es cibercrimen puro, porque a través de los sistemas y a través de un método de distracción de las redes se llevaron muchísimo dinero de los bancos. Eso ya está solucionado, y hubo mucha colaboración entre el banco y la policía. En especial en el caso de México, y no sé por qué México, si tiene una ley que los obligue, pero los bancos son sumamente colaborativos con las fuerzas de aplicación de la ley, sin desmerecer, ¿no?, el caso de Argentina, pero sí destaco el caso de México, que sí hacen muchas denuncias colaborando con la justicia. En el caso de Argentina, no vi el tema de vulnerabilidad del código SWIFT, el caso del robo de este tipo, pero sí muchísimos casos de phishing, de engaños, de diferentes tipos de metodologías de engaño para lograr que los clientes les dieran acceso. Hasta uno dice, bueno, tiene la tarjeta de coordenadas, ya con eso es imposible que hagan una transferencia. Bueno, yo he visto hasta clientes que le han mandado fotos de la tarjeta de coordenada a las organizaciones criminales. Entonces, hasta las mejores medidas de seguridad pueden ser vulneradas, y volvemos al punto donde tenemos la mayoría de las preguntas ahora, es la concientización, ¿no? ¿Cuánto faltaba concientización en ese cliente que no sabía ni para qué era la tarjeta de coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí Adrián realmente, te complemento. Te complemento sí, algo que dijiste recién, que tiene que ver con las tarjetas condenadas. La verdad que el mitigante de la coordenada, el evolutivo en términos de mitigante, es el token en el dispositivo. Porque lo que tenía la coordenada era que, si bien era una combinación de dos números de varios, no dejaba de ser algo estático. Entonces el evolutivo es algo dinámico y que no lo puedo tener en un lugar que no sea de acceso particular, como es el dispositivo. Genera un poco de fricción, porque en el caso del hijo que maneja la cuenta de la madre con las coordenadas era algo muy cómodo, pero lamentablemente estas organizaciones hicieron que directamente nosotros, y la verdad que esto lo digo también porque no es sencillo sacar estos métodos, porque también todas estas cosas juegan contra la experiencia de los clientes, y nosotros tratamos de que el cliente tenga una buena experiencia de uso, pero de alguna forma las mismas organizaciones criminales nos llevaron a que tengamos que dar de baja lo que en su momento veíamos como la versión más robusta, porque como decía Adrián, ¿quién puede imaginar que alguien va a tener tiempo? Porque él cuenta el screenshoteo. Yo he tenido a la vista clientes que han ingresado todos los números, que son varios, de su tarjeta coordenada. Si uno cree, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaba y lo que pasa hoy? Que con la tecnología se acelera el ataque y la monetización de esa estafa, porque yo puse ya no una persona a pedirlo para que otro lo cargue manualmente, sino que con un bot estoy tomando toda esta información que robé y actuando desde un robot. Entonces, la realidad es que, y volvemos a la etapa 1 de la conversación de hoy, creo que no pasa por las herramientas, sino que pasa por entender que esto va a mutar tantas veces como el negocio sea rentable. Yo estoy en este momento en un foro en Estados Unidos, en donde tengo México, tengo Brasil, y la verdad es que cuando uno ve los VP de fraude, de estafas que tienen, asusta,
pero bueno, creo que está bueno escucharlos para entender qué es lo que va a venir para la región y cómo lo estuvieron atacando y qué aprendieron. Me parece que otra de las cosas que es importante que tenemos que tener todos los que trabajamos en estas áreas es empezar a trabajar con regiones que sufren antes que nosotros esto, para poder, cuando llegue, porque es inexorable, estar mejor preparados para dar esa batalla, ¿no? Tecnológicamente hablando, ¿no? Porque hoy pasa todo por tecnología aplicada y tecnología que ya tenga la madurez y el aprendizaje, y eso no es que puedo comprar una herramienta, la enchufo y funciona en forma directa. La herramienta tiene que aprender, tiene que conversar con la arquitectura de tus sistemas, con lo cual lleva tiempo, por eso es importante en tomar las decisiones de inversión antes de que las cosas sucedan. Si no, la verdad es que probablemente te vas a haber podido comprar muchas más herramientas con el fraude que evitás. Tere, esto tal cual, yo estoy de acuerdo con lo que decís y me alegra, celebro escucharlo como representante de una entidad financiera, y me lleva una de las preguntas que recibimos de Miguel, y te la hago a vos, Adrián, como para ver la casuística general, ¿no? Si a tu criterio las entidades financieras tienen un papel más reactivo que preventivo en este tema, y de alguna manera poner si es una sensación o una realidad de lo que vos viste o a través de lo que fuiste viendo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Quiero complementar también lo que decía Teresa de ver lo que está pasando en otras regiones. Yo he visto delitos o modos operandi o modos delictivos que comenzaron en países de habla inglesa y después pasaron a países de habla española o hispana, y al revés. Los latinos somos muy innovadores también en la parte delictiva, o la región latinoamericana, que también compartamos nosotros con otras regiones. O sea que eso que dijo Teresa es sumamente importante, el compartir las buenas prácticas, el compartir las experiencias, y también el compartir las buenas prácticas y experiencia internamente dentro de las diferentes asociaciones que tienen los bancos. Y a veces es muy difícil compartir con el par o con quien uno está compitiendo, de alguna manera comercialmente, compartir algunas experiencias, ¿no? Pero realmente habría que encontrar la forma o la metodología para poder hacerlo, quizás anónimamente. No sé si ustedes lo hacen o no, la verdad desconozco, pero sería una gran experiencia que las asociaciones de bancos de cada país empiecen a compartir lo que le pasó, ¿no? Porque de alguna manera los puede preparar para que no les pase. Entonces, tanto regionalmente como internamente en Argentina, sería sumamente importante. Lo mismo nos pasa a nosotros como fuerzas policiales, ¿no? También sería sumamente interesante que hagamos este tipo de prácticas, pero bueno, lamentablemente no ocurre. La pregunta iba entonces, la de Miguel, que no la veo acá. No, te la moví. Si las entidades financieras tienen un papel más reactivo o preventivo en el tema. Sí, y evidentemente por lo que estoy diciendo yo es más reactivo, pero internamente veo que han cambiado mucho internamente y tratan de ser proactivos y tratan de evitar que les ocurra tanto a ellos, a su propia entidad como a sus clientes, les ocurran algunos tipos de acciones. Igualmente, para que sean mucho más proactivos, volvemos al punto de la cacería de amenaza, la concientización. Creo que esa es la parte reactiva que tenemos que trabajar, pero no solamente de las entidades financieras, tiene que ser integral desde el Estado, desde el sector privado, desde las entidades financieras, desde muchos puntos tiene que ser algo integral. Hemos hecho campañas de prevención y concientización desde las fuerzas policiales y no le llega absolutamente a nadie, a los familiares de los policías, y entonces no sirve, ¿sí? Tenemos que llegar en forma masiva, de todos lados tenemos que atacar esto. La única forma de reducir el crimen no es investigando y deteniendo a estas organizaciones criminales, que sí lo tenemos que hacer, por supuesto, es nuestro deber, pero al final es como la historia esta de que cortan una cabeza y nacen 10, y bueno, termina siendo eso. O sea,
cortamos una cabeza y nacen 10 más o 3 más, y es de nunca acabar. Entonces no podemos seguir combatiendo el crimen de la misma forma que lo combatimos hace 100 años. Tenemos que avanzar y ser proactivos. Tenemos que, de alguna manera, encontrar la forma de prevenir a quien puede ser potencial víctima y que no sea víctima. Y al no ser víctima van a reducir la cantidad de delitos que ocurren, ¿no? Al dejar de ser negocio van a dejar de cometer estos tipos de crímenes. Entonces, realmente pasa por ahí. O seguimos incautando, para hacer una analogía con el narcotráfico. ¿Ustedes piensan que aunque incautemos cada año más cantidad de droga, el doble o el triple, el narcotráfico está perdiendo? La verdad que no. Entonces, tenemos que atacar por el lado de que haya menos consumidores de droga, que también sea consciente la gente de lo que les puede pasar con el consumo de drogas, para que de alguna manera deje ser tan negocio el narcotráfico. Entonces, lo mismo pasa con el cibercrimen. Nada más que con el cibercrimen hay mucho sector privado involucrado. Entonces, por eso tenemos que cambiar la forma. Me agarro o sigo la línea de lo que venían conversando, y hace ya un ratito, Jorge y Victoria casi a la vez preguntaron si llega un momento que es suficiente la capacitación a los clientes, Nunca. la prevención o la concientización. A priori yo creo que no, y siento eso al escucharlos, ¿no es cierto? Mal que nos pese a todos, sino todo lo contrario. Tal vez mi sensación es que después va a ser cada vez menos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Laura, Cortito para pasar a la próxima. si tomás algunos indicadores mundiales y los ranqueás, te vas a dar cuenta en que los países más sofisticados y con mayor seguridad y con mayor conciencia digital está dentro de los top risk el de la ciberseguridad. Con lo cual, eso, digamos, es una pauta, y si querés yo después te voy a hacer llegar, para que le haga llegar a la audiencia, cuáles son estos top risk y cómo se miden todos los años, y sigue estando. De hecho, la semana pasada estuve en una reunión en donde yo preguntaba cómo puede ser que tengas un crecimiento del 20% de las estafas por ingeniería social, y pregunté si esto era en determinada región, y lo que me dijeron es que eso es 20% teniendo en cuenta el mundo, y que hay lugares en donde el crecimiento es superlativamente mayor, porque eso era un promedio. Esto, digo, y otro de los mitos que hay que tratar de trabajar, tiene que ver con dos cosas. El primer punto es, siempre la gente va a pensar que se hace en forma reactiva, y que uno va al tercer tiempo después de que le hicieron el gol en el vestuario, pero seguramente ese arquero estuvo practicando toda la semana, lo que no quita que algún gol va a entrar. La percepción en el hincha del equipo es que fue reactivo o que fue insuficiente. Pero lo que les digo, para los que trabajamos con todo el sistema, que lo hacemos en colaboración y en donde compartimos o competimos por el share, pero trabajamos en la seguridad del sistema financiero, cada uno con la realidad económica del lugar en donde está trabajando. Imagínense que yo les hablo fácilmente de una herramienta que trabaja real time con un modelo bayesiano, que tiene inteligencia artificial, que tiene un score de riesgo, que por supuesto que todo eso queda minimizado cuando hay alguna falla del cliente. Digamos, el cliente lo que hace es dar de baja la mitigación. Estos son sistemas en dólares y que tienen un costo muy alto, y que quizá no todas las organizaciones tienen la capacidad o la billetera para poder invertir, y lo pueden tener dentro del apetito de riesgo. Y hay una de las preguntas que también leí, que me parece que es importantísima, que hablaba de la detección de las cuentas mulas. Todos sabemos que en el mundo digital y en la inmediatez y en todo lo que nosotros vivimos a diario, que es: quiero algo, entro desde mi dispositivo, hago 2 clics y lo compré, no tengo que esperar, ya lo tengo y es mío, solamente lo retiro. Lo mismo pasa con una apertura de la cuenta. Y las áreas de prevención de lavado de activos, en términos del conocer al cliente, tienen un valor fundamental, porque en definitiva, si yo tengo algún conocimiento del cliente, debería tener, y acá sí quería decirles algo que nosotros compartimos y tratamos de compartir con el resto de las entidades, es ese modelo predictivo
para los clientes nuevos. Un cliente nuevo tiene un comportamiento esperado y cuando sale ese comportamiento esperado, nosotros lo alertamos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Necesitamos la denuncia de la persona estafado, porque lamentablemente una vez que el dinero entró en una cuenta, por una ley que existe a nivel nacional, salvo que medie un oficio judicial, ese dinero es del estafador. De manera tal que, primer punto, creo que el sistema, en líneas generales, y yo hablo con todo el sistema financiero y con las startups, tienen un nivel de concientización muy importante en todo lo que es la prevención, y que solamente salen a la luz los escasos casos, digo escasos cuando los pongo en los millones de transacciones que se hacen por hora, por segundo y por día en el sistema financiero, en donde hay vulnerabilidades en el 90% de los casos en los clientes que entregan esas credenciales. Y en cuanto a qué capacitaciones se hacen, otro de los logros que para mí fueron importantes es que el cliente estafado no solo pueda operar 724, sino que tenga una línea de atención que sea 724, y esto es algo que para nosotros fue muy importante, ¿no? Como un diferencial, el estafador operaba fuera del horario convencional y te encontrabas con un cliente que no sabía ni tenía a dónde llamar. Otra recomendación que yo le doy a todos los pares, que sabemos que no es sencillo porque a veces se mira como un costo, pero que realmente en nuestra entidad no fue un dolor, sino que por convicción de experiencia le tenemos que dar al cliente la posibilidad de que opere 724, pero que también que alguien, y en distintas versiones, que sea un WhatsApp, que sea un bot o que sea una persona por teléfono, pueda atender ese reclamo en cualquier momento, porque de eso depende el recupero de fondos cuando el cliente advierte que lo estafaron. Fue muy frustrante al principio ver que el cliente te llamaba y te decía, me di cuenta y no tuve a quién llamar para evitar que este dinero se siga yendo de mi cuenta. Ese es otro de los consejos o buenas prácticas que le daría a los que estamos trabajando en las áreas de prevención. Y también educar a los clientes para que puedan entrar en toda la información que tenemos en nuestros banners en el caso en que esto pase, ¿no? Que es difícil porque es un cisne negro y nadie está esperando ser estafado ni tiene la tranquilidad para voy a googlear a ver a dónde puedo llamar, pero eso es lo que nos da la posibilidad de recuperar el dinero cuando estamos a tiempo también, ¿no? Buenísimo, o sea, hay esperanza, digamos. Y con esto también quería preguntarles, tal vez empezando por Adriana en su mirada macro, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que conoces o que son utilizadas para la prevención del fraude y que funcionan, ¿no? Y que son útiles, si las que puedas contar. No, la verdad que no tengo en claro las Okay. herramientas de inteligencia artificial que utilizan las entidades financieras, para ser honesto, ¿no? Pero sí quería, en algún punto, no sé si le entendí bien a Teresa, pero sí en algún punto decirle de que no todas las entidades financieras, por lo menos lo descubrimos en una investigación que hicimos en junio, una operación que se llama ciberestafas, que todavía está en marcha, que tuvimos más de 60 detenidos en esa operación en junio, que si bien no estaban involucrados en forma directa, digamos, las entidades financieras, pero sí había muchas mulas, que sí descubrimos que había bancos que abrían cuentas en forma indiscriminada a la misma persona. O sea, y yo creo que no llevaban ningún control, pues si no se tendrían que haber dado cuenta. Entonces, Claro. creo que Sí. no todas las entidades accionan igualmente. O sea, no Seguro. creo que todos los bancos estén accionando en forma idéntica en este sentido. Bueno, ahí herramientas Seguramente tenés millones. tu entidad no es, porque yo estoy seguro que no es tu entidad, no voy a nombrar qué bancos, no quedaría correcto hacerlo aquí en público sobre una investigación, pero sí hay bancos que abren muchísimas cuentas bancarias a la misma persona y no entendemos cómo no se dan cuenta. Bueno, eso es falta de sistemas y falta de tecnología, ¿no? Mismo mail, misma dirección, mismo teléfonos, cantidad de cuentas abiertas y velocidad para esas personas, porque deben tener algún robotito, digo. A mí me parece, y vuelvo a esto, ¿no? Son herramientas de alto valor
y tenés dos formas de hacerlo. Tener algún desarrollo in company que te pueda alertar. Acá el problema es que si esa herramienta no es real time, es tarde, porque yo lo sabría en este momento y yo les cuento porque lo tengo medido. El tiempo en que se hacen las operaciones es menor a 5 minutos. Por eso yo cuento muchas veces, aunque no se mida o no se pueda ir a contarle al cliente, mira lo que estoy haciendo para recuperarlo, pero sí internamente lo medimos porque es la forma de apalancar la inversión. Es decir, bueno, si hablamos de experiencia del cliente, es un cliente que hizo todo para que lo estafen y su entidad hizo todo para recuperar ese dinero, ¿no? Pero esas herramientas, si no operan real time, créanme que es simplemente forensic. Si yo no tengo un robot que tenga un alertamiento y me diga que en este momento se están abriendo 15 cuentas a nombre de Adrián y no tengo un call to action para ese dato, es probablemente que sea tarde, porque en menos de 5 minutos esas 15 cuentas reciben el dinero y se fueron a una billetera y compraron cripto. Ahí sí que no tenés forma de recuperarlo. Entonces, digamos, esto requiere una cooperación tan amplia que hasta por momentos uno cree que realmente una regulación en este sentido vendría muy bien para poder hacer un proceso más ágil de recupero de fondos, ¿no? Piensen ustedes que esto se da en 4 minutos, en promedio. Entonces, me parece que no podemos pensar en no trabajar en cooperación y colaboración. Bien, bien. Yo coincido, aparte los escucho y me encanta y disfruto, pero tenemos el horario, que me encanta ser respetuosa del horario, y la pregunta abierta que les quiero hacer a ambos es, ¿qué no les preguntamos que quisieran poner en esta conversación, en este intercambio? Nos están quedando, la verdad, que un montón de excelentes preguntas de Julio, Patricia, Germán, Oscar, Lorena, pero bueno, seguro hay algo que no les preguntamos o que quieran remarcar en 5, 4 minutos cada uno. Adri, Tere, el que quiera empezar. Si me preguntás, digo, creo que hubo un aprendizaje muy grande por parte de tanto de los clientes como de las entidades en términos de cuál es el riesgo digital y cuál es el riesgo de operar en los canales. Si me decís qué cosa no hablamos, es que esto no le pasa solamente a una persona mayor o no digital, que esto le pasa a todos los clústeres de clientes, porque simplemente lo que buscan estas organizaciones es encontrarte distraído. Y cuando vos todo lo que decís lo sustentás con datos, te das cuenta de que es un riesgo que corremos todos. Que quizá no todos somos conscientes de la cantidad de veces que somos atacados por día, y que tenemos que trabajar todos, y cuando digo todos en un sentido amplio de colaboración, en donde nosotros trabajamos con fiscales, trabajamos con jueces, trabajamos con cámaras, tanto de bancos locales como fintech, como bancos internacionales, para poder asegurar un nivel mínimo de seguridad en términos de la inversión y para poder compartir buenas prácticas. Y otro de los temas que para mí son fundamentales es tener la trazabilidad de los datos y retroalimentar con esta trazabilidad de datos ese motor de decisión. Si yo tengo un motor de decisión y no lo educo en las nuevas tecnologías o en las nuevas metodologías de fraude o estafa, probablemente ese motor no esté tomando la decisión correcta. Y al final del camino, lo que me queda para decirte es que esto lo vamos a combatir con dos temas: inversión intensiva en tecnología y en paralelo la concientización, y creo que ahí hay un capítulo para ser más coordinados y más colaborativos e ir a medios más masivos que realmente todo el mundo consuma. Hemos visto campañas que han hecho en Perú y en Chile, desde las propias cámaras de fraude que existen, que son específicas, en donde empezaron a poner una campaña con una duración a 2 años, no corto plazo, a 2 años, y con permanencia, en donde lo que mostraban
es las situaciones que viven nuestros clientes en el mundo real, decodificando los términos de phishing, vishing, skimming, todo eso que hablamos nosotros que estamos en el tema, pero que quizá el cliente que está en su casa no está entendiendo. Entonces, me parece que el aprendizaje es seguir invirtiendo en tecnología, cambiar el mindset de los equipos y tener dentro de las organizaciones colaboración por parte de determinados equipos de cultura y determinados equipos de diseño para que a los clientes los podamos educar y proteger todo el tiempo. Buenísimo, Tere. Espectacular. Sin más para agregar. Adri, tu turno. Sí, me la dejó difícil, pero bueno, yo igual quería tomar la pregunta que dejó Oscar, de que si el sector público ha dejado mucha responsabilidad en el sector privado, y que el sector privado tiene limitaciones. Yo creo que el sector privado asumió muchas responsabilidades que tenía que haber delegado en el sector público. Creo que de alguna manera muchas veces el sector privado, que es parte de un negocio, que es parte de una empresa que quiere ganar dinero y no quiere verse afectado su prestigio diciendo que fue víctima de algún delito, asume la responsabilidad y no se la transmitió al sector privado. No sé si hablabas de eso, Óscar, o si hablabas exclusivamente de la parte de concientización. Sin embargo, en el tema de concientización tampoco el sector público puede asumir toda la responsabilidad y creo que es compartida en este caso. Entonces, tanto el sector público como privado tiene sus responsabilidades y a veces lo invierte el mismo sector privado al no comunicarle a los organismos de aplicación de la ley lo que ha ocurrido. Y en algunos casos sí, te doy la razón, en algunos casos seguramente el sector público le dio la responsabilidad al sector privado. Así que la respuesta a tu pregunta es muy, muy amplia. La invierto, te doy la razón, y por otro lado, en la parte de concientización es conjunta la responsabilidad. Así que creo que vamos por ese camino, creo que vamos por el camino de la cooperación dentro del sector público y privado, que se habla tanto, pero al final, cuando llegamos a la parte de ejecutarlo, de llevarlo a cabo, a veces tiene sus puntos débiles y su vulnerabilidad, esa cooperación pública-privada, a veces por la misma ley que no nos permite, a veces por otras razones, pero de a poquito estamos avanzando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en esta cooperación público-privada. Yo siento, desde que empecé a trabajar el tema de cibercrimen, allá en el año 2005, a la actualidad, que hemos mejorado muchísimo esa cooperación. Todavía nos falta mucho más por avanzar. Quizás algunas herramientas como la Convención de Budapest nos ha ayudado un poco, pero sin embargo no es la Convención de Budapest la que determina todo esto, sino la intención de cada uno y la conciencia que tiene tanto el sector público como el sector privado de lo que está pasando. Entonces, creo que por ese lado hemos avanzado mucho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos falta seguir trabajando en eso que tanto deseamos, desde quizás la asociación de ustedes, desde otras asociaciones, desde las entidades financieras en forma particular y bilateral con el sector público, pero tenemos que avanzar. A veces nosotros tenemos información que ustedes no tienen, ustedes tienen información que nosotros no tenemos y que necesitamos. No hablo exclusivamente puntualmente del crimen que está ocurriendo, sino de todo el ecosistema, ¿no? Y saber, por ejemplo, vos me hiciste una pregunta y que yo desconocía, la inteligencia artificial que están utilizando, cuál es la mejor que está utilizando cada entidad. La verdad que desconozco, no me iba a meter en eso, y quizás Teresa conoce lo que está usando ella y algunas otras entidades, y quizás eso sea temas para conversar. Hay muchos temas para conversar, hay muchísimas cosas por hacer, desde la parte de legislación, en donde tenemos que trabajar y
y mejorar y darnos herramientas a los organismos de aplicación de la ley para poder actuar. Por ejemplo, no tenemos todavía bien tipificada la figura de agente encubierto online para trabajar y meternos a trabajar dentro de estas organizaciones criminales y poder de alguna manera desarticularlas, y muchísimas herramientas más, como una ley de protección de datos más adecuada a los tiempos actuales, una ley de criptomonedas para que esté más claro la parte no la parte delictiva de las criptomonedas, pero sí el mercado financiero en todo este sentido. Así que realmente hay muchas cosas por hacer a futuro, que no son tampoco, algunas son responsabilidad mía y podré trabajarlas junto con ustedes, y otras no son responsabilidad mía, pero que hay que insistir en que se hagan, ¿no? Entonces tenemos que hacer fuerza en muchos temas, ¿no? Para que mejore la vida de las personas y de sus clientes y de su gente, de sus empleados y todo a nivel mundial. Así que nada más. Primero, antes de terminar, agradecerles a Laura, a Fernando y a Alejandro por la invitación a participar de este evento. Muchas gracias y a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. La verdad, espectacular, y como cierre de última pregunta, me parece que nos salió bien, como si lo hubiéramos ensayado. Mientras que hablabas y pensaba un poco en cuando planeábamos este encuentro, que nos parecía súper interesante justamente tener la mirada de representantes de un banco que sí está haciendo mucho, hizo y está haciendo mucho, y nos puede contar, dar cátedra, que además es generoso en persona de Tere y sus equipos, y la mirada también de lo público, ¿no? Lo público local e internacional, porque Policía Federal, Interpol, y también con alguien tan generoso como dije antes, pero es la mejor palabra que me parece describe a ambos, nos suma un montón, nos deja pensando además que es posible, porque ambos dedicaron este tiempo que les pareció importante, y creo que todos nos estamos yendo con algo más de lo que entramos, enriquecidos y pensando con algo más, o pensando todo lo que nos falta, ¿no? Pero seguro que no pasó desapercibido este encuentro y nos sumó. Así que por mi parte vuelvo a agradecerles a Tere, a Adri, Fer, Ale, desde ya, y a toda la gente que se sumó, que se quedó. Me parece que todos podríamos seguir, pero vamos a ser respetuosos del tiempo. Y bueno, será hasta la próxima. Queda abierto el canal, seguramente aún en la asociación ya, bueno, Tere ya había venido invitada, Adri, sos bienvenido, pero seguramente te volveremos a contactar. Así que por mi parte, muchísimas gracias. El Fer, Ale, la despedida es de ustedes. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a Tere. Siempre es lindo escucharte, Adrián. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los participantes. De mi lado lo mismo, gracias a todos por haberse sumado, a Teresa, a Adrián, por este diálogo tan interesante que tuvimos, y viendo a futuro todo lo dinámico que está el mercado y cómo tenemos que seguir pensando herramientas y posibilidades para prevenir, para ser muy buenos y rápidos detectando y luego dando respuesta a estos fenómenos que hacen tanto daño a las organizaciones y a la sociedad en general. Así que de mi lado, un saludo desde México para todos y seguimos en contacto. Bueno, será hasta pronto. De paso aviso que el fin de año de la asociación es a fin de noviembre, así que seguramente nos veremos personalmente con varios. Bueno, chaucito, hasta pronto. Adri, Tere, muchas gracias. Un beso, hasta Saludos. luego. Gracias. Chau. Ahora nos escuchamos nosotros solos o todos. Todos.
por hoy.